Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muy buenas noches. Tengan todos los hermanos, los amigos, esos fieles que miércoles y miércoles están allí, reunidos, conectados. Que la gloria de Dios esta noche sea derramándose sobre todos nosotros. Aleluya. Vamos a iniciar esta noche con una oración. Padre eterno, que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gloria, honra, honor, alabanzas, bendiciones, y reconocemos, Señor, que tú eres un Dios grande y poderoso. Gracias, mi Jesús. Bien, vamos a dar inicio, como siempre, a través de esta alabanza al Dios grande, al Dios todopoderoso, porque Él es digno de toda gloria. Aleluya. Te adoro, mi Señor, porque eres digno. Te alabo, mi Señor, porque eres todo para mí. Tú has sido mi refugio en el dolor y en mi tristeza mi consolador. Mis labios hoy publican tu alabanza. Mi ser se inspira dándotelo. Mi alma hoy se eleva a las alturas, brindándote mil versos con amor. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí, y soy feliz. Gracias, mi Señor, porque tú eres la vida, tú eres todo para mí. Por eso, esta noche te estamos dando toda la gloria y toda la alabanza. Aleluya. Vamos a entrar, aleluya, en la enseñanza de esta noche. Bendito Dios. El tema de esta noche es la verdadera adoración. La verdadera adoración. Y vamos leyendo en Romanos, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean
un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que le agrada, que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Aleluya. Podemos observar que este versículo, sobre todo en esta versión, la traducción viviente, explica claramente que la verdadera adoración que le agrada a Dios es que nosotros podamos presentarnos día a día como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Por eso dice Pablo, el apóstol Pablo, está diciendo: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Si en verdad amamos y somos agradecidos con Dios y con todo lo que Dios ha hecho con nosotros, entonces nosotros debemos presentarnos como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo. Y aquí es lo que le agrada a Dios. Otra versión dice que este es nuestro culto racional. Que nosotros podamos presentarnos a Dios de una manera responsable, de una manera consciente de cómo llevamos y cómo expresamos nuestra vida delante de Él. Por eso hace ese llamado, que este debe ser la verdadera adoración. Y este versículo insta a los cristianos a vivir la verdad que han recibido. Porque hay, sobre todo en estos tiempos, una vida espiritual de apariencia. Y Dios desea que nuestras vidas sean más consecuentes con la realidad de la vida, con el tiempo que estamos viviendo. El Señor desea que nuestro servicio a Dios alcance los propósitos para lo cual Dios nos ha creado y nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, de recibir el sacrificio de Jesús, para que ahora, como cuerpo de Cristo, como participante, como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nuestra vida, nuestro ministerio, esté dirigido al servicio de los demás, al servicio de la humanidad. Y nos está haciendo un llamado a que seamos honestos, que seamos fieles con esas enseñanzas que hemos recibido. Tenemos que ofrecer un servicio santo. Y la verdadera adoración es presentar nuestro cuerpo. Cada vez que tú te acercas a Dios, tú debes presentar tu cuerpo como ser integral, santo, puro, delante de Dios. Tus actos, tus emociones, tu comportamiento sea conforme a la dirección, al mandato de Dios. Y en ese agradecimiento por el favor que hemos recibido de Dios, nosotros
debemos comportarnos a la manera como Dios le agrada que te comportes. Pablo afirma que ofrecer todo nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, es el sacrificio vivo, santo. Es el tipo de sacrificio que Dios considera aceptable. En algún tiempo veía cómo las religiones, especialmente en tiempos de Semana Santa, mucha gente camina de rodillas montañas enteras. En un pueblo de la costa, un pueblo del departamento del Atlántico, hay flagelantes que se golpean hasta sangrar sus espaldas. Hay gente que promete ir a un determinado lugar a pagar una manda. Pero ese sacrificio no es el que le agrada a Dios. El sacrificio que le agrada a Dios es tu comportamiento diario conforme al deseo de Dios, a la voluntad de Dios. Y Dios está interesado que tú puedas descubrir cuál es ese verdadero mandato. Aleluya. El sacrificio que le agrada a Dios y Dios lo considera como un culto racional. No es el sufrimiento o el dolor que tú le puedes aplicar a tu cuerpo. En realidad, el sacrificio que a Dios le agrada es que tú seas obediente a la voluntad de Dios. Y en ese concepto, tu testimonio va a ser conforme al deseo de Dios. Y ese es el culto, es el sacrificio que Dios acepta. No te necesitas cortar tu cuerpo. No necesitas usar una determinada vestido, una determinada forma de vestir. Lo que Dios desea es que usted y yo demostremos a través de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, de nuestro servicio, de nuestro ministerio, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, este sacrificio, que es la verdadera adoración, Dios lo aceptará. Aleluya. Esperamos que este culto racional a que se refiere este capítulo, este versículo, se convierte en la verdadera adoración divina. La palabra griega traducida como racional es lógicos. L-O-E-I-K-O-S. Lógicos. Es algo lógico, razonable, apropiado. La palabra entonces está diciendo que tu sacrificio sea razonable, sea lógico, sea apropiado, conforme a la vida que Dios desea que usted lleve, a la vida que Dios desea que usted refleje ante esta sociedad. Y entonces somos llamados a demostrar el amor de Dios. Pablo tenía en mente que esto pudiera definir nuestra adoración. Y a medida que tú reflejas
el concepto de Dios. Aleluya. Reflejarás la comprensión precisa del Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es un concilio determinado. El Evangelio en realidad es el estilo de vida que tú tienes que llevar todos los días, a cada momento. El testimonio que tú das delante de tu familia, delante de tus vecinos, delante de tus hermanos, delante de una sociedad, de unos testigos que te están observando. Y es o se convierte en una respuesta bien pensada de lo que es una vida cristiana llena de la unción, llena del poder, llena de la gloria de Dios. Aleluya. Por otro lado, lógicos también puede significar espiritual. Cuando tú tienes una adoración o tienes la práctica de un servicio o un culto lógico de Dios, cuando tú presentas tu cuerpo santo, vivo, conforme a la voluntad de Dios, entonces tu vida va a ser rica y llena espiritualmente. Entonces vas a poder demostrar al mundo no vas a tener necesidad de decir que tú perteneces a un estilo o a una determinada religión, porque el mundo se dará cuenta que tu vida, que las características de vida que tú llevas a diario es conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Y esto es espiritual a indicar que tu adoración surge del corazón y de una mente de alguien que está siendo transformado por el concepto de Dios, por la doctrina de Dios, por el modo de pensar de Dios y por la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. A demostrar qué tipo de persona eres, qué tipo de sentimientos tienes, qué tipo de pensamientos tienes, qué tipo de mente, qué clase de persona eres, en contraposición a los sacrificios vivos, a esos martirización que algunas personas se hacían creyendo que eso le agradaba a Dios. Algunas personas se cortaban la piel, otros se montaban en palos o en postes muy altos, creyendo que eso le agradaba a Dios. Otros monjes se guardaban por años en habitaciones oscuras hasta cuando morían. Y ellos creían que eso le agradaba a Dios, porque aparentemente ellos se apartaban del mundo escondiéndose en unas habitaciones oscuras y no tenían contacto físico con otro ser humano. Pero eso no le agrada a Dios, porque precisamente nuestro testimonio es demostrar a través de nuestro comportamiento diario que la gloria, que el poder de Dios en nuestras vidas ha causado una transformación, ha causado un cambio favorable a la buena comunicación y a la buena relación
con las otras personas. Las ofrendas ritualistas, Dios las ve con agrado de cierta manera, pero la ofrenda más agradable, y como ejemplo de ello, Jesús dice que en el libro de Hebreos, o en la carta a los Hebreos, que ofrenda que ofrecían los seres humanos no le agradó a Dios. Pero Él vino a cumplir en obediencia, a someterse en obediencia todos los mandatos de Dios, el Padre. Y en forma humana lo cumplió, lo llevó a cabo, cumplió todo el programa que Dios había trazado para él. Lo demostró como humano. Y el libro de Hebreos dice que ese sacrificio fue agradable y acepto de tal manera que pudo borrar el pecado del hombre. Si ahora tú no necesitas crucificarte delante de Dios, ningún ritualismo que la religión ofrece se compara con cuando tú te presentas delante del trono de Dios en un sacrificio vivo, cuerdo, razonable, lógico, apropiado, que no es más la demostración evidente de tu obediencia, del sometimiento a las palabras, a los mandatos, a los principios de Dios. Y eso es la adoración más grande, la adoración divina más grande, es que tú cada día te presentes a Dios en un cuerpo libre, sano, en un cuerpo santo, purificado por la presencia, por la manifestación del Espíritu Santo y por la transformación que va a ser la palabra de Dios en tu vida. Esa es la verdadera adoración. Este sacrificio, Dios lo traduce como verdadero. Este es el verdadero sacrificio que le agrada a Dios. Por eso Jesús, cuando viene al mundo, trae la motivación, aleluya, que esos sacrificios que el hombre podía producir no eran agradables delante de Dios. Él es el ejemplo, aleluya. Él es el ejemplo. Él está diciendo que esos tipos de sacrificios no le agradaron a Dios. Ese tipo de ofrendas no le agradó a Dios. Aleluya. Jesús es nuestra motivación. Jesús es nuestro ejemplo. Santo Dios. Ya le voy a colocar y usted puede entender qué es lo que significa la verdadera adoración. Aleluya. Bendito sea Dios. Ya se lo vamos a colocar.
para que usted vea el poder de Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios desea. Que podamos entender qué es lo que se refiere Jesús, qué es la nueva, qué es la verdadera adoración. Bendito sea el Señor. Aleluya. Siento la presencia de Dios. Sé que algo está aconteciendo. Algo grande está pasando. Porque hoy vas a recibir una gran revelación. El propósito de Dios se está cumpliendo en ti. Aleluya. Dios se está manifestando sobre ti. El Espíritu de Dios se está manifestando sobre tu vida. Aleluya. Alabo mi Rey. Él es nuestro ejemplo. Él es la guía. Por eso tuvo que hacerse humano para darnos ejemplo, para darnos testimonio de cómo es que tú tienes que comportarte delante de la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra guía. Nos vemos en pantalla. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, restablecer lo último. La palabra de Dios te está diciendo que ese fue el ejemplo de Jesús, de una vida sometida a obediencia. Ese es el verdadero sacrificio. Esa es la verdadera adoración. Que tú obedezcas plenamente a Dios. Los sacrificios físicos, los sacrificios de moneda, los sacrificios de dinero no tienen ningún valor. Si tú no estás sometido, si tu vida no está sometida a la voluntad de Dios. Y Él como hombre, y una de las razones que se hizo hombre, para ser ejemplo, para ser testimonio de lo que Dios desea, de lo que Dios recibe como la verdadera adoración. Esta es la adoración divina, el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. Él se entregó en sacrificio vivo a través de la obediencia.
Y la obediencia le llevó a entregarse a muerte de cruz. Pero tú no necesitas morir en la cruz para que la ofrenda o para que el sacrificio sea aceptable delante de Dios. Ya Jesús lo hizo por ti. Y ese sacrificio ahora es a través de tu fe, de tu aceptación. Y el sacrificio de Jesús va a quitar el pecado. Y ninguna ofrenda, ningún sacrificio que el hombre o que la ley haya producido tiene tanto agrado delante de Dios. El sacrificio más grande es que tú te entregues en un cuerpo santo, puro, en obediencia delante de Dios. Por eso dice, quítalo primero, quita el mandato de la ley y coloca ahora el mandato de la gracia. Estamos en el periodo de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que ahora el tratamiento del pecado no es a través de la muerte de algún cordero, de algún animalito. El sacrificio o la ofrenda agradable a Dios no es tu sufrimiento, antes por el contrario, es que tú te puedas presentar delante de la humanidad, delante de los seres humanos, como alguien responsable, alguien maduro, que razona y utiliza las cosas lógicas, el culto racional, la razón de la obediencia. Y el ejemplo fue Jesús, que se entregó. Y dice que ningún sacrificio, ninguna expiación por el pecado le agradó a Dios. Nada de lo que tú hagas le puede agradar a Dios. Lo único que le agrada a Dios, y esa es la verdadera adoración, es que tú te sometas, que tus pensamientos, que tu alma, que tu corazón se entregue por completo a la obediencia del Señor Jesús. Y eso era lo que estaba escrito en los rollos de la voluntad de Dios. Si usted se lee todos los salmos, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el objetivo de Dios es convertirte en una persona transformada, en una persona que ha recibido el propósito de Dios sobre tu vida. Aleluya. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios desea conseguir con tu conversión, con tu transformación. A Dios no le agradan las religiones. A Dios no le agrada que tú pertenezcas a alguna religión. A Dios lo que le agrada es que tú vivas sinceramente los parámetros del Evangelio. Eso es lo que Dios desea. Y como seres humanos sí lo podemos lograr. Porque la gente se queja que en las actuales condiciones es muy difícil obedecer y seguir a Dios. Oh, pastor, usted no sabe las dificultades, las tentaciones que yo vivo a diario. En estos tiempos es muy difícil seguir a Dios. Pero Jesús, que es nuestro ejemplo, que es nuestro modelo, como ser humano, lo logró. Y el verso 7 dice, entonces dijo, he aquí que vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito. Porque la clave de la verdadera adoración es hacer la buena voluntad de Dios. Y eso se logra a través de un principio fundamental que lo sigue enseñando Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículo 2, entonces dice: se lo voy a colocar en la pantalla. Dice claramente: no te conformes, no te conformes a estos tiempos, sino que vive conforme a la voluntad de Dios. Obedece a la voluntad de Dios. Obedece el deseo, a los mandatos, a la voluntad de Dios. Descubre a través de la obediencia qué es lo que le agrada a Dios. Aleluya. Entonces, como decía, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: y no te adaptes a este mundo, sino seas transformado mediante la renovación de tu mente o mediante la renovación de tu pensamiento, como dice la Reina Valera, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. La Reina Valera dice: lo agradable, porque tu vida se va a llenar de gozo y de alegría, porque dice que a su diestra hay plenitud de gozo. Cuando tú haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, tu vida se va a hacer transformar, tu vida va a ser transformada y tu vida se va a llenar de gozo, de alegría, porque la presencia de Dios, porque la voluntad de Dios, lo perfecto, lo bueno, lo agradable, lo aceptable, y tu vida entonces va a ser acepta delante de Dios. Y eso es lo que la Biblia dice, que es la justificación delante de Dios. La justificación de Dios delante de Dios no es más que todo lo que tú hagas va a ser acepto delante del Señor. Dios va a aceptar entonces tu sacrificio. Y el concepto de Jesús, sí, como Él se entregó en un sacrificio vivo, tu vida, a través del testimonio diario, se va a convertir en un sacrificio vivo, aceptable delante de Dios. Y entonces Romanos se va a convertir en la verdadera adoración. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que se entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean y se conviertan en un sacrificio vivo y santo. Y esta es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Así como Jesús adoró al Padre, entregándose en plena obediencia, que aún fue a muerte para la expiación del pecado. Ningún sacrificio, ningún dolor, ninguna cosa que tú puedas hacer, ni puede salvar a otro, ni vas a convertirse en una adoración verdadera a Dios. Y le pido al Espíritu Santo que esta noche traiga una revelación a tu vida. Y a partir de este instante, la transformación por la presencia misma del Espíritu Santo, tu vida comienza a ser cambiada. Tu testimonio comienza a ser cambiado. Y tu vida, todo lo que hagas a diario, desde que te levantes, desde que amanezca el sol, hasta cuando se oculte, hasta cuando te vayas a dormir,
desde que te levantes hasta que te vayas a dormir. Tu vida va a ser llena de la verdadera adoración, porque te vas a entregar por completo a la obediencia. No hay sacrificio que valga. El hombre no puede producir ningún sacrificio, porque lo que estaba establecido era que el hombre se entregara en sacrificio vivo, en un sacrificio de obediencia. Nada de lo que el hombre podía hacer, nada de lo que la ley demanda puede cumplir el verdadero sacrificio que se logra por la fe, que se logra por la transformación del corazón, por la transformación de tu pensamiento. Aleluya. Por eso dice que no te dejes afectar de las cosas que te puede ofrecer este mundo. Nada de lo que este mundo te ofrezca pueden llenar la presencia de Dios. No puede. Eso no puede transformar tu vida. Eso no, ningún sacrificio que le puedas ofrecer a Dios va a llenar el deseo hermoso de Dios. Nada va a llenar a Dios. Aleluya. Solamente la verdadera conversión. Dios está esperando que haya una verdadera transformación. Dios está esperando que haya una verdadera conversión. Aleluya. Y dicen, no os conforméis a este siglo. No te adaptes a lo que el mundo te ofrece. No te conformes con lo que el mundo te ofrece. No te adaptes a este mundo, sino seas transformado en la forma de pensar. No os conforméis con con las migajas que te da este mundo. Permítele a Dios producir una transformación por medio de la renovación del entendimiento, por medio de la renovación de tus pensamientos. Pero debes entender el propósito de Dios y vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es agradable, perfecta, aceptable. Y eso es lo que se va a convertir en la verdadera adoración. Dios está esperando que hoy tomes la decisión de aceptarlo, de transformarte, que tu adoración se convierta en ese culto razonable, lógico, apropiado, con sentido, de una persona madura, consciente que su vida ha sido entregada en la verdadera adoración. Entonces no se conforme a las migajas que el mundo le da, sino que Dios, a través de su revelación, tú tengas una mente renovada y transformada, pensamientos y actitudes renovados y transformados según la voluntad de Dios. Y cuando tú te presentes delante de Dios con cualquier petición, con cualquier palabra, se va a convertir
verdadera adoración. Renovado, transformado y capaz de comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La Biblia dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Ninguna parte de tu cuerpo se puede convertir en instrumento pecador, instrumento útil para el pecado. Y procede el verdadero arrepentimiento. Se da cuando tu mente, cuando tus pensamientos son transformados, cuando tus actitudes, cuando tus emociones son transformadas. Y dice la Biblia: en cambio, entréguense completamente a Dios, a la obediencia de los mandatos divinos. No tenés que hacer ningún sacrificio, porque Jesús hizo todos los sacrificios aceptables delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que antes estábamos muertos, pero ahora tenemos una vida nueva. Los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios desea. Que tú puedas utilizar todo tu cuerpo como un instrumento para hacer lo correcto, para convertir la gloria de Dios en algo permanente en tu vida. Romanos 6:13, en la Nueva Traducción, dice que tu cuerpo sea un instrumento para hacer lo correcto, para que seas el receptáculo, el vaso donde vas a recibir la gloria de Dios. Y ese es nuestro culto racional. No se necesita que te cortes la piel, ni que camines de rodilla, ni que vayas a tal santuario y coloques un cirio o una veladora ardiente. Eso no le agrada a Dios. Eso no son las ofrendas ni los sacrificios que le gusta a Dios. A Dios le gusta que tú te presentes, que tu cuerpo, que tu vida, que tu pensamiento, que tus actitudes, que tus emociones sean lo correcto, transformado por el concepto de Dios, por el consejo de Dios. Y después nos sorprendemos, nos enteramos después que muchas personas han tenido comportamiento errado delante de Dios. ¿Y sabe cuándo se ve eso? El día que tú te mueras. El día que vayas al juicio de Dios. Un día vendrá el juicio sobre todos los seres humanos. Y serán destapados, serán abiertos los libros. Y si nos daremos cuenta públicamente cómo fue nuestro comportamiento, cómo fue nuestras vidas, si fue llena de egoísmo, saturada de envidia, de males, de competencia, nada sana. En el Antiguo Testamento los seres humanos hacían sacrificios, pero no eran los sacrificios que le agradan a Dios. Primera de Corintios capítulo 15, 58 te dice claramente qué tipo de sacrificios debe hacer. Y el más grande es la obediencia a Dios. Lo puedes leer también en Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. La cita que he dado como referencia, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. La segunda, Mateo 16, versículo 24.
Y la tercera, Filipenses 3, versículo 8. Allí está condensado, aleluya, lo que significa la verdadera adoración. Los seres humanos han intentado agradarle a Dios de mil maneras. La Biblia dice claramente que hay un camino, que hay un método, el único que le agrada a Dios. Por lo tanto, y yo te lo voy a recordar, y dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que se entreguen, que entreguen su cuerpo, que entreguen su ser integral, espíritu, alma y cuerpo, como el verdadero sacrificio, por todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Que sea un sacrificio vivo. Los muertos no le sirven a Dios. Nosotros somos útiles mientras tenemos vida. Ya muertos, que la Biblia dice que en el Seol, en el lugar donde están los muertos, no podemos adorar, ni testificar de Dios, ni de la grandeza, ni de la gloria de Dios. Por eso en tus vidas suceden cosas que muchas veces tú no comprendes por qué te suceden esas cosas. Pero es que cuando Dios obra y actúa en ti, te conviertes en una piedra viva del altar de Dios. Te conviertes en una referencia, así como unas columnetas están en cada esquina diciendo esta es la calle tal con la carrera tal. Esas nomenclaturas son testimonios para ayudar, para orientar a otros. Y así como esas nomenclaturas existen de las calles y de las carreras, tu vida diaria se convierte en un testimonio. Esas columnetas en la construcción se llaman testigos. Pues esos pilares que usted ve en las esquinas y que tienen la dirección y las carreras, la calle y las carreras, esos son testimonios, esos son testigos. En ingeniería eso se llama testigo. Y esos testigos se convierte tu vida. Tu vida se convierte en un testigo cuando tus acciones, cuando tus pensamientos reflejan la voluntad y el amor de Dios. El objetivo de la religión, porque las religiones en el concepto de Dios no existen, pero el objetivo de Dios es que tu obediencia, que tu vida llena de la presencia de Dios, del amor, de la misericordia de Dios, del poder del Espíritu Santo, se refleja en el amor que derramamos sobre las otras personas. Nos sorprendemos y nos aterramos cuando escuchamos los sentimientos de algunas personas, los sentimientos de algunos padres para los hijos. Nos aterramos cuando escuchamos los sentimientos de algunos hijos hacia los padres. Nos aterramos cuando una persona atenta contra sus propios hermanos y su propia familia. Cuando deja pasar necesidades a su propia familia. Nos aterramos cuando alguien violenta los derechos de un niño. Nos aterramos cuando alguien violenta los derechos de una mujer. Y todo esto ocurre porque la presencia de Dios, la gracia de Dios, no está allí en los seres humanos. No hay un verdadero sacrificio. No hay una verdadera adoración. Y este es
el verdadero sacrificio que le agrada y que le gusta a Dios. Esta es la verdadera adoración que le agrada a Dios. Que te entregue por completo a la obediencia. Jesús mismo dijo claramente en la carta a los Hebreos que ese tipo de sacrificio, el que normalmente ofrece la gente, no le agrada a Dios. Cuando la gente se presentaba ante el templo, ante la presencia de Dios, se presentaba con animales que se defecaban, que se orinaban, que producían malos olores delante de Dios. Y Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 1, que Dios hizo, Dios cuidó, Dios puso un vallado alrededor de la vida de los seres humanos. Lo cuidó como cuando el agricultor cuida un sembrado de uva. Y dice que así como el agricultor espera uvas dulces, recibe uvas amargas, agrias, que le causan náusea. Dios hará hasta lo imposible. Pondrá un vallado alrededor de tu vida para que puedas recibir su gloria, su poder, en el nombre poderoso de Jesús. Y esta noche, tu vida va a ser cambiada. Tu modo de pensar va a ser cambiado. Porque hoy vas a aprender, a través de la revelación del Espíritu Santo, cuál es la verdadera adoración, la agradable, aleluya, delante del Rey. Expiaciones, sacrificios, no le agradaron a Dios, sino la ofrenda maravillosa fue el sacrificio único. El mismo libro de Hebreos dice que Jesús se entregó de una vez y para siempre en sacrificio vivo, entregó su vida para poder liberar a los seres humanos del pecado. Ese es el sacrificio, ese es el derramamiento de sangre que vale delante del trono de la gracia de Dios. Nada de lo que puedas hacer va a ser acepto delante de Dios. Solo tu obediencia. Y dice la palabra que cuando eso ocurra, entonces no te vas a adaptar a este mundo, sino que tu corazón, tu pensamiento, tu alma será transformada. Tu mente va a ser transformada y vas a poder verificar que la voluntad de Dios es buena, aceptable, agradable, perfecta. Y eso es lo que Dios quiere esta noche. Esta es la revelación más grande que tu corazón y tu vida puedas recibir. No te conformes a las migajas que este mundo te provee. Sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, por medio de la renovación de tu pensamiento, de tu forma de actuar, de mirar el mundo, la cosmovisión que tienes del mundo. Y cuando tu pensamiento sean transformados, vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso vamos a entrar en este periodo de oración.
Diga conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y hoy quiero elevar mi vida y mi corazón. Me entrego en un sacrificio vivo, puro, santo y agradable. Que mis actos, que mis pensamientos sean gratos delante de ti. Que mis pensamientos, que mis acciones, que todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, sean dirigidos conforme a tu voluntad. Y yo pueda disfrutar de una vida santa, agradable, perfecta, como es tus consejos. Que tu palabra invada mi vida y que cada poro, que cada célula de mi cuerpo sea agradable delante de ti. Que tu palabra se entronice en mi corazón y me lleve a tomar actitudes, a tomar decisiones conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por enseñarme esta noche la verdadera adoración, que no es más la obediencia plena, como Jesús nos dio el ejemplo y nos abrió el camino para que ahora, no importando las tentaciones que vengan sobre mi vida, tú lo puedes transformar y me puedas ayudar y me lleves de gloria en gloria por el Espíritu Santo y la gente vea que tú vives en mí, que tú habitas en mí y que mi vida te agrada, Señor. Que mis actos, que mis pensamientos, que mis emociones, que mis actitudes hacia mi prójimo, a mis hermanos espirituales, a mis hermanos naturales, se le vea reflejado el amor y nunca salga de mi corazón un deseo maligno de causarle daño a alguien y mucho menos a mi familia. Gracias, Dios. Gracias. En el mundo espiritual están aconteciendo cosas maravillosas. Algo grande viene sobre ti. Aleluya. Gracias, Dios. Hay sanidades, hay milagros, están aconteciendo milagros. Este es el momento que tú coloques en las manos de Dios tu petición. Esa petición que esta noche tiene, ponlo en la mano del Señor, porque en este momento están aconteciendo milagros. Dios trae consolación a la familia Gutiérrez, trae consolación a la familia Palma Gastelbondo por la partida, Señor, de la señora Clementina Gutiérrez. En el nombre de Jesús, trae consolación a su familia. Gracias, Dios, por todo lo que hiciste por esta vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si usted ha perdido algún familiar, levante sus manos, porque el Señor está derramando un espíritu de consolación sobre tu vida. Si hay alguien que requiere un milagro creativo de sanidad sobre usted, o sea, alguna familia, levante sus manos y diga: Señor, hoy se hace realidad tus promesas, tu palabra se cumple en mí y mi obediencia la pongo como sacrificio vivo, racional, delante de ti, Señor. Acepta esta adoración que yo te hago en esta hora, Señor, y sea conforme a tu voluntad, agradable y perfecta, obrando en mi vida, en mi comportamiento, en mis sentimientos y en mis actitudes. En el nombre de Jesús. Amén. Que yo sea un ejemplo de lo que acontece cuando mi vida yo lo puedo entregar
completamente a ti. Gracias, Jesús. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Qué lástima que llegamos al final. Me emociono compartiendo la palabra, pero Dios está haciendo milagros. Esas peticiones que tú estás mandando por el chat, Dios está obrando, y créeme que hoy hay un milagro, porque tu vida y tu pensamiento han sido y han comenzado a ser transformados. Diga conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Gracias, Señor. Si hiciste esta oración, créeme que algo nuevo, te vas a convertir en una nueva criatura y las cosas viejas habrán de pasar. Gracias, Dios. Te queremos invitar para el servicio de ayuno y de oración mañana en nuestro templo. Quizás el viernes no vamos a tener enseñanza, cualquier cosa a través del grupo de WhatsApp estaremos anunciando si hay enseñanza o no, porque si Dios lo permite, estaremos viajando al mediodía a la ciudad de Santa Marta a una reunión de fin de cierre de todas las actividades de la zona 5. Pero quiero invitarlo a todos los que puedan acompañarnos a un servicio de acción de gracia que tendremos el 14 de diciembre a las 8 de la mañana en nuestro templo, carrera 19A, 75 esquina, barrio Los Cedros. Nosotros pertenecemos al área metropolitana de Barranquilla, margen derecha de la circunvalar si viene de norte a sur, y si viene de sur a norte por la circunvalar, margen izquierda, a mano izquierda, entrando por Los Robles, por la Olímpica de Los Robles. Vamos a hacerle propaganda a la Olímpica, porque es una referencia. Entrando por la Olímpica de Los Robles, usted pregunta dónde queda la iglesia particular, pasando el arroyo de Los Robles, carrera 19A, 75 esquinas. Allí estaremos reunidos con todos nuestros hermanos, porque nuestra congregación es una familia, al servicio de la familia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y oren mucho por nosotros para que este viaje sea de bendición espiritual para nosotros. Y si es posible, el viernes cuando regresemos podamos dar la enseñanza. De lo contrario, nos veríamos el domingo en la administración de la presencia de Dios. Aleluya. De parte de la pastora Marta Marín, que le envía un saludo, que los quiere mucho, que la gloria y la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Muchas gracias por conectarse y hasta pronto. Aleluya. Hoy salimos por YouTube porque este servicio así lo requería, en el nombre del Señor. Muchas gracias. Qué deferencia tan linda tienen con nosotros. Que Dios les bendiga y hasta pronto.